Pero muy buenas noches. Dios te bendiga. Tú que me sigues a través de el Facebook Live de Iglesias en Cricol. Que el Señor te bendiga grandemente. Hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio de la Biblia. Gracias por conectarte. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un poquito de ruido a nivel del lugar, de la zona donde vivimos, entonces te voy a pedir que gradúes tu sonido. Muy buenas noches, Jairo, Dios te bendiga. Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido cada uno y cada una de las personas que nos acompañan en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Bienvenida Lina, bienvenida Doña Rocío, Carolina Peña, Dios las bendiga grandemente, que el Señor Jesús las llene hoy con su presencia, con su gloria, amén. Y recuerde que estamos, hoy iba a comenzar con el libro de Segunda de Corintios, pero resulta que he terminado hoy de leer Primera de Corintios y hay una parte de la Biblia, ahí finalizando Corintios, la primera carta que yo creo que tenemos que leerla hoy y tenemos que estudiarla un poquito. ¿Por qué? Porque es una necesidad terminar de leer este libro tan hermoso que nos habla de las fallas de la iglesia de Corinto y que la idea de Dios para con nosotros es que nosotros no hagamos las mismas cosas. Bienvenida Raquel González desde Perú, y veo a otras personas que nos acompañan desde Estados Unidos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a poner en las manos del Señor este día y vamos a iniciar orando, amén. Espero que todos estén conectados y firmes, buscando la palabra del Señor con su Biblia lista para escuchar esta enseñanza del día de hoy. Amén. Te invito a que oremos. Gracias por acompañarme en esta noche y por el deseo de aprender más del Señor. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias con todo mi corazón, porque sé que tu presencia, Señor, está sobre nuestras vidas, porque sé que tú estás obrando en medio nuestro, Señor, cosas maravillosas, milagros, prodigios y señales. Yo te pido que cada persona que se conecta hoy, Señor, a través de esta red social Facebook pueda ser bendecida por tu Espíritu Santo. Yo ruego, Señor, que el poder tuyo, Señor, sea manifiesto, Señor, a tus hijos. Y te pido que nos hables porque necesitamos entender, Dios, cuál es tu preciosa voluntad para nosotros, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada una de tus hijas, Señor, que se han comprometido, Señor, con este estudio del Nuevo Testamento, Señor, que han querido, Señor, aprender más. Yo te pido que les ayudes a crecer, como dice la Escritura, algo que vamos a estudiar hoy de tu palabra, mi Dios, Señor. Ayúdanos a crecer, Dios eterno, Dios, y a vivir para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar pidiéndote, Señor, que bendigas a tus hijos, que los guardes, Señor, que tengas misericordia, Señor, ahorita, Dios, en medio de este tiempo, Señor, de pandemia, de dificultad, Señor. Yo te ruego que la gloria tuya se manifieste con poder sobre cada uno, Señor. Mira las necesidades, amado Dios. ¿A quién iremos, Señor mi Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te ruego en el nombre de Jesús que abras las puertas, Señor, a tus hijos, que les bendigas, que les hables hoy con tu palabra y que puedan entender cuál es tu buena voluntad. Tu palabra dice que tu voluntad, Señor, es buena, que es agradable, mi Dios, y que es perfecta, Señor. Háblanos hoy a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Las palabras, Señor, que salen de tu palabra, de tu boca, son espíritu y son vida, Señor. Te pido, amado Dios, Señor, que te glorifiques en medio nuestro en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias de nuevo, estaré al final orando por sus peticiones y de nuevo bienvenidos
a cada una de las personas que nos saludan. Les pido mil disculpas. Cuando pasan los nombres de las personas, pasan rápido. A veces solo quedan 2 mensajes y ya han pasado otros de otras personas que me han saludado. Pero al final del día yo les estoy contestando aún sus preguntas en medio del chat. Les amo con todo mi corazón y mi deseo es que ustedes puedan crecer a través de esta breve enseñanza bíblica. Digo breve porque no es el suficiente tiempo para poder aprender todo aquello que Dios quiere que aprendamos de la palabra del Señor. Amén. Entonces quiero invitarte a que vayas a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 15. Y hoy leyendo el capítulo 15, yo dije, no puedo dejar de enseñarle a la iglesia de nuestro amado Señor Jesús esta palabra tan maravillosa, tan poderosa, tan fresca para darnos a nosotros aliento para seguir caminando. Yo creo que el Señor quiere levantarnos. Ayer te estaba hablando de vivir el amor real de Dios, ese que encontramos ahí en Primera de Corintios en el capítulo 13, que nos dice que si nosotros hacemos cualquier cosa pero no hay amor, nada somos. Y entonces tuvimos una descripción general de lo que es el amor, recordando que el amor es eterno, que el amor nunca va a desaparecer, que el amor es perfecto, que la misma Biblia dice que Dios es amor. Por eso puedo decirte con todo mi corazón, Jesús te ama, Dios te ama, y créeme, mi amado hermano, oramos por ti. Si tú sales y nos dejas un mensaje, es que muchas veces si usted se conecta no sabemos que usted se ha conectado si no nos deja un like o si no nos deja un mensaje. Y cuando tú dejas un like y un mensaje, nosotros oramos por ti y agradecemos a Dios porque puedes participar de esta predicación. Amén. Ahora vamos al grano porque este tema es precioso. Primera de Corintios 15, y lo vamos a leer poco a poco y lo vamos a ir desmenuzando. Hablemos un poco hoy acerca de la resurrección. Amén. Este tema tan importante que se ha dejado de predicar en las iglesias, que se ha dejado de hablar en las iglesias, que se ha dejado de ministrar a la gente acerca de este tema. Y es que este tema, escúcheme, el tema de la resurrección es la base y es el fundamento de la iglesia cristiana. Si no hay esta predicación, si no hay esta enseñanza, pues entonces no hay base, no hay crecimiento, no hay autoridad, no hay poder. Y déjeme decirle algo más fuerte aún, no hay iglesia. Y yo le dije, escúcheme, que la iglesia de Corinto fue una iglesia que le dio mucha lata a Pablo, al apóstol Pablo. La iglesia de Corinto le puso mucho problema al apóstol Pablo con un montón de cosas. Si usted puede recordar las predicaciones de la semana pasada, desde el lunes que hablamos de división, inmoralidad sexual, codicia. Bueno, ¿qué no hablamos, hermano? Tentar al Señor, ellos lo tentaban y el Señor les hablaba y les decía a través de Pablo que no lo hicieran y que había una reprensión en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel que ellos tenían que ver, y en el capítulo 10 el apóstol les hace esa reprensión. Pero esa reprensión, escúcheme, no terminó ahí, sino que el apóstol seguía hablándoles a ellos. El problema aquí, hermano, es que tenemos que hablar de varios temas y nosotros tenemos que entender que hoy en día la iglesia cristiana desafortunadamente está pasando por las mismas situaciones que pasaba la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es un espejo para la iglesia de este tiempo. Quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 15 que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, escuche esto, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, escuche, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vea, yo quiero decirle una cosa. Aquí está el apóstol diciéndoles, vea, ustedes como que tienen un problema. El problema que ustedes tienen, hermanos, es que han tomado el evangelio, así como se dice, tibiamente, mundanamente, lo han tomado con tibieza espiritual y no lo han tomado en serio. El tema
de la salvación es un tema que causa mucha ampolla en este tiempo. Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, hay muchas direcciones acerca de este tema y es algo que no se predica hoy en día en la iglesia. Escúcheme, ¿por qué no se predica este tema? Porque la gente dice, hermanos, la doctrina divide, pero el amor une. Pero yo quiero decirles, si estamos unidos en amor, también la Biblia dice que esta gente, los apóstoles, los discípulos de Jesús, andaban en unanimidad, en un mismo pensamiento. Yo puedo hablarte hoy de la salvación, pero a través del tema de la resurrección. Pero Pablo le habla a esta gente y le dice, si ustedes retienen la palabra que os he predicado, entonces dice, sois salvos. En el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí el dilema es que mucha gente cree que es salva simplemente por creer, pero no basta solo con creer, también hay que obedecer, también hay que retener la palabra. Y aquí en el texto, esa palabra retener es fuerte porque esa palabra retener, la palabra en griego, catejo, para que no se le olvide, si usted ha jugado tejo, es una palabra muy parecida. Esta palabra es catejo en griego, que significa sujetar, tener, mantener o apoderarse. Apoderarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios es que usted y yo tomemos la palabra, la tomemos, nos sujetemos a ella, nos mantengamos en ella y nos apoderemos de ella para vivirla. El texto comienza con esto porque el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes tienen un problema doctrinal que es fuerte. Óigame, ese problema doctrinal que ellos tenían es fuerte. ¿Y qué les pide Pablo? Que se sujeten, que retengan la palabra para que puedan tener salvación. Es que la palabra, hermano, en el corazón del hombre es lo que le da vida al hombre para que él camine con Cristo, no solamente en esta tierra, sino también eternamente. Diga conmigo, eternamente. La palabra es fundamental. El mismo Señor Jesús dijo, escuche esto, si ustedes obedecen mis mandamientos, dice, entonces ustedes me aman verdaderamente. Ustedes que dicen que me aman, obedezcan mis mandamientos. Se lo estoy diciendo a la manera mía. El Evangelio lo dice así. El Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es interesante que le cuesta al hombre guardar la palabra, no solamente de Dios, sino la palabra de Jesús. Lo que Jesús dijo que nosotros debíamos de hacer y debíamos de vivir. Entonces Corinto, el pueblo o la iglesia de Corinto, escúcheme, esto es fuerte, dice, se desenfocó. La iglesia de Corinto estaba desenfocada. Recuerde que el desenfoque, cuando usted se desenfoca de Cristo, comienzan a llegar pecados, comienzan a llegar maldiciones, comienzan a llegar aquellas tentaciones que vienen a ti a quererte dañar, y si tú no estás firme, tú puedes caer. ¿Por qué? Porque dejar de mirar a Jesús es el verdadero problema que tienen los cristianos hoy en día. Te lo voy a repetir, el verdadero problema que tienen los cristianos hoy en día es que han dejado de mirar a Jesús, es que han dejado de obedecer la palabra de Jesús. Y entonces, ¿qué sucedió? Esta gente se desenfocó y estaban predicando algo que no estaba bien. Escuche, la peor predicación que se puede escuchar en una iglesia la estaba pasando esta gente en Corintios. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo comienza a hacerles un resumen de su predicación, de todo lo que les había enseñado, para recordarles cuáles eran las bases y el fundamento bíblico que ellos tenían. Y les dice, hermanos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Una doctrina fundamental de la vida cristiana es creer que Jesús murió por nuestros pecados. Dice, conforme a las Escrituras. Y entonces ahí toca un texto muy corto
que dice conforme a las escrituras, que está en Isaías 53, versículos 5 al 12, donde habla del ungido que sufrió por nosotros. Ahí está en la Biblia. Y entonces Pablo les está tocando este tema, y en el versículo 4 les dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, tocando unos textos que están en el Salmo 16, 8 al 10, donde dice que mi alma no será dejada allá en el lugar de los muertos, y en otro en Oseas 6, 2, que dice: estaré 2 días sepultado, pero al tercer día me levantará. Entonces perdóneme, entonces el Señor les está recordando, escúcheme, esto es importante, yo quiero que usted aprenda, pero el Señor les está recordando y les está diciendo: vea, estas son las cosas que el Señor les quiere enseñar a ustedes. Cristo murió por ustedes en la cruz, fue sepultado, pero también se cumple la escritura que dice que Él ha resucitado. Diga conmigo: Jesús resucitó al tercer día. Doctrina fundamental de la iglesia cristiana. No te salgas de ahí. Hay otras cosas, hermano, que quizás la gente está enseñando hoy en día. Muchas personas están predicando de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero este hermano les está compartiendo lo que dice la escritura realmente, y comienza a hablar del testimonio, escúcheme, de las personas que vieron a Jesús resucitado. En el versículo 5 dice: y que se apareció a Cefas. Recuerde que Cefas es Pedro, ¿no es cierto? Y después se apareció a los 12 totalmente, o sea, a los apóstoles que habían ahí, incluido aquel apóstol que habían escogido después de que Judas se había ahorcado. Y dice: y después se apareció a más de 500 hermanos, escúcheme, a la vez. Se apareció a más de 500 personas a la vez. O sea, prueba de que la resurrección se dio, hermano, que Jesús estuvo muerto en la tumba, pero que resucitó. Y después sus discípulos y sus seguidores, escúcheme, ellos lo vieron a Él, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo. Este Jacobo que nombra aquí la Biblia no es al apóstol Jacobo, sino es al hermano de Jesús en la carne. Léalo en la Biblia, ya en el capítulo 13 de Mateo. Jesús tuvo hermanos, 4, ¿no es cierto?, que se llamaban Simón, Judas, Santiago y José. Y entonces dice la escritura que se le apareció a este hombre que era Santiago o Jacobo, que después se convirtió en el líder principal de la iglesia. Y dice: y después a todos los apóstoles. Versículo 8, y dice: y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Él estaba hablándoles, hermano, que la resurrección era una doctrina real, que la resurrección era un hecho real, que no era un cuento, que no era una fábula, que no era algo que él se había inventado, sino que no solamente él lo predicaba, sino que también los apóstoles y esas 500 personas que fueron testigos, escúcheme, testigos oculares. Ellos vieron a Jesús después de que resucitó. Es que una cosa, hermano, es que te lo cuenten, pero ellos estuvieron allá. Ahora nosotros creemos por la fe y tenemos 2 testimonios, escúcheme, de la resurrección de Jesús en nuestras vidas. El primero, escúcheme, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el testimonio real de la resurrección de Cristo. Y el segundo es el milagro que operó en nuestra vida de transformación, de renovación, de restauración, y el cambio que hemos tenido gracias a la misericordia y a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Yo quiero que me entiendas, porque este es un tema bastante espinoso. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ¿qué se está predicando hoy en día en las iglesias? ¿Se está predicando de la resurrección, el tema principal de la escritura? ¿O se están predicando de muchos temas más y ese tema se ha dejado a un lado? Pero déjeme decirle algo. Este es un tiempo, este es un momento. Escúcheme, si hubo modas en el pasado para predicar, este es un momento en el cual la gente que predique el evangelio se va a levantar a predicar la resurrección de Cristo, lo que nosotros estamos esperando. Y entonces Pablo les dice en el versículo 9
porque yo soy el más pequeño. Escúcheme, lo está diciendo Pablo. Qué sencillez, qué humildad. Este hombre que Dios utilizaba con tanto poder, hermano. Y hoy tanta gente que se dice apóstol, escúcheme, y no han hecho nada por la obra, no han hecho nada por la iglesia, sino robarse la gloria de Dios. No estoy hablando de todos los apóstoles, perdóneme, yo no estoy hablando de todas las personas que se hacen llamar apóstoles, pero hay muchas que han utilizado el evangelio, escúcheme, han utilizado el evangelio para ganancia deshonesta y se han olvidado de predicar la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Yo quiero hablarte con todo mi corazón hoy. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él reconoce su falla, él reconoce que en el pasado fue un perseguidor de la iglesia del Señor. Dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios tú eres lo que eres. Antes he trabajado más que todos ellos. Este apóstol se ensució las manos, hermano, yendo a predicar. Lo golpearon, lo maltrataron, lo humillaron, hermano, pero ahí seguía al pie del cañón y dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, aquí viene y les dice, vea, ustedes tienen un problema con la doctrina bíblica que es mortal. Les dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, escuche esto, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen? Imagínense. Había división en esta iglesia, había inmoralidad sexual, al punto que dejaban entrar a un hombre con la esposa del papá, el hombre teniendo relaciones con la esposa del papá, y así lo dejaban entrar a la iglesia. El mismo apóstol Pablo decía, pero es que ustedes antes se glorían en esas cosas. Algunos codiciando, hermano, ganancias deshonestas, algunos enseñando malas cosas, pero viene la tapa de la vida de esta iglesia, y es que esta iglesia estaba predicando algo terrible, hermano, algo pero terrible. ¿Sabe qué estaban predicando? Pablo les dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dura cosa esta, hermano. Esta era una mala enseñanza. Y yo creo, hermano, yo estoy completamente seguro, estudiando la escritura. Yo no sé si usted vio esto en algún momento, si usted lo leyó en algún momento, pero esta iglesia estaba luchando con doctrina, y la doctrina que tenían era errada, porque decían que la resurrección de los Cristos era una mentira. Imagínese, eso era destrozar la iglesia. Yo creo que esta gente no tenía claro ese tema, pero ¿sabe qué me pongo a pensar? Pienso que muchas personas hoy en día no concuerdan con este magno hecho bíblico de que Jesús haya muerto y resucitado. Para muchos cristianos, déjeme decirle una cosa, Jesús es una buena persona. Yo he escuchado gente que dice que Jesús es un gran ejemplo. Yo he escuchado gente que dice que Jesús es fenomenal, maravilloso. Pero hermano, mi pregunta para ti hoy, ¿tú crees que Jesús es Dios? Mi pregunta para ti hoy es, ¿tú crees que Él murió en la cruz sin pecado? Porque hay mucha gente que dice que Jesús sí pecó, pero ¿qué importa? Él fue un hombre bueno. No, hermano, la Biblia dice que Jesús no pecó. Y mucha gente se le pregunta hoy en día, ¿crees que Jesús se levantó de los muertos? ¿Y sabe qué? Mucha gente va a la iglesia porque necesita escuchar una palabra de consuelo para su corazón, para calmar los problemas que tiene en su alma. Mucha gente busca una predicación para que le hablen de que va a tener bendición, de que Dios lo va a bendecir. Yo entiendo, eso es bueno, escúcheme, yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que le estoy diciendo es que nos desenfocamos cuando hay una doctrina que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu estado de condenación a salvación, cuando hay algo que si tú lo crees y lo crees con todo tu corazón, tú serás salvo, y si tú obedeces el evangelio, tú serás salvo. Pero el problema, amado y amada, es que no tenemos claro este tema y estamos, escúcheme, estamos como estaba la iglesia
en ese tiempo. Y me duele ver una iglesia que es light, una iglesia que le gusta hablar de cosas suaves, mantener a la iglesia contenta, cuando el Señor quiere hablarnos una palabra real para que nosotros nos arrepintamos y para que volvamos nuestro corazón a Él. Yo quiero que tú me entiendas, Jesús viene pronto. Yo no sé si tú lo has sentido con esta situación que estamos pasando, pero yo creo, amado y amada, que Jesús está pronto a venir por una iglesia pura y sin mancha. Mi pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Tú estás preparado? Motivadores hay muchos, hermano. Hoy en día necesitamos predicadores del evangelio, gente que hable la verdad. Entonces Pablo les muestra la incongruencia de la enseñanza. Porque cuando usted dice que no hay resurrección, hermano, usted mató todo. Acabó con todo, hermano. Ni para qué Biblia, ni para qué iglesia, ni para qué pastor. O sea, si no hay resurrección, ¿yo qué hago en este lugar predicando, amado hermano? Si Pablo les dice ahí en el versículo 13, porque si no hay resurrección, escuche esto es fuerte. Yo no sé si usted lo había leído, pero está ahí en la Biblia. Y esta gente no creía en la resurrección. Y Pablo les dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco resucitó Cristo. Condenados eternamente. Si Cristo no resucita, hermano, muerte eterna para todas las personas. Nadie puede cumplir la ley. Recuerde que nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Y si fuera por la ley, todos nosotros, cada uno de los hombres de esta tierra, escúcheme, estaríamos ya condenados. Pero Jesucristo el justo vino a morir por nosotros en la cruz y a resucitar. No creer eso es acabar con la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo les dice en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Entonces, ¿para qué predicamos, hermano? ¿Para qué predicamos si no creemos en la doctrina más poderosa que tiene la palabra de Dios? ¿Me está entendiendo? O sea, si usted encuentra una doctrina más poderosa que esta, avíseme, hermano, y charlamos. Pero cuénteme cuál es la doctrina más poderosa o la enseñanza más poderosa que tiene la palabra de Dios. Y si no la encuentra usted en la resurrección, hermano, entonces fue porque no buscó bien. Es la palabra resurrección, la única. Escúcheme, es lo que hizo Jesús por nosotros al levantarse de ese sepulcro. Lo que nos está dando ahora a nosotros una participación con el Padre, lo que nosotros llamamos liberación, salvación. Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. ¿Para qué creer en la iglesia cristiana? ¿Para qué creer en Jesús? ¿Para qué creer en la Biblia? Si la gente no cree en la resurrección. Dice la escritura, versículo 15, escuchen. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Imagínense, les está diciendo, ¿ustedes creen esto? Que Dios no resucitó a Jesús. Entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Qué están haciendo ustedes? Esta iglesia estaba perdida. Perdóneme que le diga, mire, yo he escuchado cosas fuertes, créame. Yo podría hacer un libro porque yo, gracias a Dios, Dios me ha dado a mí un regalo que es poder aconsejar a la gente. Como conozco muchas personas que también lo hacen y he escuchado muchos casos duros, difíciles, situaciones duras, pero nunca en mi vida había escuchado una iglesia que estuviera tan lejos del evangelio. Sin embargo, yo veo la iglesia de este tiempo muy parecida a la iglesia de Corinto, esperando solamente favores de Dios, pero no creyendo las doctrinas fundamentales que están en la palabra del Señor. Y entonces, ¿para qué? Y el versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces el Señor está diciendo, hermano, si usted vino a los pies de Cristo, escúcheme, una de las primeras cosas que sucedió cuando usted entregó su corazón a Jesús y cuando usted decidió caminar con Jesús, es que usted sintió que le habían quitado una carga de su vida, una carga de su corazón, una carga de su espalda. Usted recuerda todo ese montón de pecados y de maldiciones que usted traía jalando, pero cuando Cristo llegó a su vida, Él lo hizo una nueva criatura, rompió la maldición del pecado que estaba en usted para darle nueva
nueva vida, si se acuerda de esa libertad que usted comenzó a sentir cuando pudo dejar ese pecado que lo tenía a usted como dañado, lo tenía usted avasallado, lo tenía usted triste. ¿Usted recuerda eso? Yo creo que usted recuerda eso. Pero dice aquí Pablo, entonces, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Los pecados siguen ahí. Recuerde lo que dice Colosenses 2:14, que Él llevó clavados todos nuestros pecados allá en la cruz. Y dice que había una contra de nosotros, pero ese día el Señor la pagó por nosotros. La pagó por nosotros. Y si usted creyó en Él, hermano, ¿sabe qué? El poder de la resurrección está operando en usted. Entonces Pablo le está diciendo a esta iglesia, hermanos, ¿qué está pasando? Esto no es iglesia, esto es una burla. Y está recordándoles, y entonces los que murieron en Cristo, ese montón de gente, recuerde que en ese tiempo un montón de gente murió por Jesús, hermano. Mucha gente murió a causa de Jesús, mucha gente murió por la predicación del Evangelio, mucha gente murió por predicar que Cristo había resucitado. Recuerde usted la historia de ese tiempo, los primeros 100 años de los cristianos, quizás fue el año en que más cristianos murieron en la existencia de esta tierra. En la que sufrieron verdaderamente, hermano, empalados, asesinados por leones, les daban cicuta, hermano, les cortaban la cabeza, los colgaban, hermano, de una de otra manera, y esta gente estaba muriendo por Cristo Jesús porque creía en la resurrección. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 18, entonces también los que durmieron, se refiere a los que murieron en Cristo, ¿perecieron para siempre? ¿No hay vida eterna? Por eso el apóstol dice durmieron, porque es un estado momentáneo mientras el Señor regresa. Pero entonces les dice, entonces ya están muertos por la eternidad, ¿no van a resucitar? Dice lo más triste Pablo. Escuche, esto es triste. Estoy leyéndolo, a mí me destrozó mi corazón. Yo quiero que usted me entienda. Quiero que me entienda, porque saber que se pudo creer en Cristo realmente como dice la Escritura y no hacerlo es una gran tristeza. Es una gran tristeza. Y Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos, escuche, en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Le dice a esa iglesia, mire, si Cristo no resucitó, ustedes y yo somos las personas. Esa palabra conmiseración, yo la estuve buscando en el griego, ¿no es cierto? Y esa palabra es eleinos en griego, que significa seríamos los más dignos de lástima. Cuando usted ve una persona pobre en la calle, ¿qué siente por esa persona? ¿No es cierto que sientes lástima y dices qué triste ver a esa persona en esa situación tan difícil, ¿no? Pero imagínese, Pablo le está diciendo a los corintios, oiga, si no hay resurrección, las personas más dignas de lástima en esta tierra, o sea, peor que una pobrecita persona que anda pidiendo en la calle, seríamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos predicando algo entonces que no es real. Pero Pablo se levanta, coge fuerza, hermano, e increpa a esta iglesia, hermano, los coge y viene una defensa, una apología de Pablo sobre la resurrección, hermano, que a mí me levanta el ánimo y me hace creer cada día más que Jesús ya viene por su iglesia. Y Pablo les dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuche esto, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Quiere decir que Cristo es el primero de todos los seres humanos, hermano, de todas las personas que han pisado esta tierra, que resucitó, escúcheme, para vida eterna. Cristo es el primero, es la primicia, es el regalo, es el primogénito de la creación. Y eso es algo maravilloso. Siéntase usted honrado de que su Dios, su Salvador, haya venido por usted, a morir por usted en la cruz y a resucitar, y que Él haya sido el primero. Porque quiere decir que usted va a ser el segundo. Usted y yo vamos a ser los segundos. Ahí estamos esperando que se cumpla el tiempo de su venida. Y entonces Pablo le dice que Él es la primicia. Comienza su defensa Pablo. Y Pablo les dice, mire lo que sucede acá.
porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte por el pecado de Adán, pero por Jesús entró salvación para esta tierra, hermano. Y yo sé que cuesta entregar la vida a Jesús, pero es lo mejor. Quizás este no es el camino fácil, ni es la puerta anchota y más grandota, pero este es el camino que nos va a llevar a la salvación. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos ¿qué? Mueren, pero en Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Él vino a vencer a todos sus enemigos, ya los venció, el pecado, la maldad, al diablo, al mundo, y dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Escúcheme. Quizás usted y yo en este momento hemos pasado por un montón de pensamientos con esta situación. He visto gente demasiado asustada con esto que está pasando. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Yo te quiero preguntar eso, ¿no? Yo quiero decirte una cosa. ¿Tienes miedo? Deja el miedo. Lee la Biblia, consume Biblia. Mira lo que dice el Señor para ti. Le cree en lo que Jesús está haciendo por ti, hermano y hermana. No importa que nos vayamos de esta tierra. Si te vas con Cristo, te lo voy a decir con todo tu corazón. Si te vas con Cristo, te vas con el que venció. Te vas con el que ganó. Porque en Adán todos morimos, pero en Cristo todos seremos vivificados, todos tendremos vida eterna. Escúcheme, todo aquel que se acerque a Jesús, que le crea, que camine con Él, que le obedezca a Jesús. Escúcheme, por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que Él nos dejó allá en Mateo, en Juan, en Marcos, en Lucas. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso fue lo que dijo Jesús. Por eso yo ayer te predicaba que esta fe bendita y santa radica en la fuerza, en el poder del amor, pero no en el amor normal de un hombre, sino en el amor ágape, en el verdadero amor de Dios. Yo quiero que entiendas eso, ¿no es cierto? Ya Jesús ha hecho la obra por nosotros, entiéndame, ya Jesús hizo la obra por ti. Y entonces yo quiero mostrarte algo hermoso. Vaya al versículo 33. Dice, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Déjeme decirle una cosa, hoy hay muy malas predicaciones en muchos lugares. No porque una persona, escúcheme, pague por un espacio en televisión, quiere decir que sea la mejor predicación. Lo que quiere decir es que tiene dinero para pagar eso. Hay otras personas que no lo podemos hacer. Pero no porque alguien salga en televisión quiere decir que tiene la mejor predicación. Cuídese. No ande escuchando todas las predicaciones. Y si escucha algo, sopéselo con la palabra. Si no está con la palabra, ese es un enemigo de Dios. Escúcheme, así de sencillo. Así de sencillo. Porque se infiltraron personas para predicar cosas que no son y evitar que la gente crea en el verdadero evangelio. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y dice la escritura ahí, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. Oiga, yo no sé, hermano, pero usted ha visto películas que lo han dejado impactado sobre la resurrección de los muertos en el momento en que Cristo venga. Perdóneme, lea la Biblia, porque ese va a ser un hecho maravilloso, va a ser un hecho portentoso. Amén, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y hace la comparación con una semilla que para ir allá a la tierra y dar fruto, dice la Biblia que primero tiene que morir. Le voy a decir un secreto hermoso aquí de la escritura que la gente no ha entendido, y es que, ¿sabe qué? Usted y yo somos una semilla de Dios.
Si Jesús está en tu corazón, te convertiste en una semilla lista para ser vivificada. Pero si no muere, escúcheme, esa semilla no puede dar el fruto. Dice la Escritura: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Se siembra, dice la Escritura más adelante, ahí en el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. En este momento tu cuerpo está bajo corrupción. Aunque Jesús haya entrado en tu corazón, te encuentras bajo la corrupción de este mundo. Pero la Escritura dice: resucitará en incorrupción. Cuando Jesús resucitó, Él vino y se humilló al tomar forma de hombre. Escúcheme, Él estuvo en un cuerpo corrupto. ¿Para qué? Para humillarse, para morir por nosotros. Sin embargo, Jesús no utilizó su cuerpo. La Biblia dice que Él no pecó, no usó su cuerpo para el pecado, sino que lo usó, como dice allá en la Escritura, en Romanos 12:1, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así lo utilizó Él, como tenía que ser. Y es el ejemplo que Él nos da a nosotros. Entonces se siembra este cuerpo que es corrupto, pero si Jesús está ahí, entonces Él le da vida a ese cuerpo corrupto y lo cambia por un cuerpo incorruptible. Dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, escúcheme, resucitará en cuerpo, pero dice en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Imagínense que esta gente predicaba que no había resurrección, de todo lo que se estaban perdiendo. Hermano, yo te animo a que creas en la resurrección, porque mire, hermano, sea por esto o sea por cualquier cosa, aquí ahorita está mostrando el hombre sus miedos, su temor. Escúcheme, la gente tiene miedo a morir. Le hago esa pregunta: ¿tienes miedo a morir? Pero ¿cómo puedes tener miedo a morir si Cristo va a darte un nuevo cuerpo, una vida resucitada? Y aquí viene un misterio tremendo. Versículo 45, no sé si lo has leído y si lo has entendido. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postre Adán, espíritu vivificante. Está haciendo una comparación entre Adán y Jesús. El primer Adán nos llevó a la muerte. Él fue creado por Dios y nos llevó a la muerte. Pero el segundo Adán es el mismo Dios, que es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? Que nos da vida a nosotros. Déjame decirte, si no crees en la resurrección, este es el momento para creer. Este es el momento para vivir en base a lo que dice la Escritura. Este es el momento para arrepentirse y caminar con Dios conforme a la Escritura. Recuerde que dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Eso es corrupto, escúcheme, sino lo que heredará el reino de Dios es lo incorruptible. Necesitas esa transformación real. Y la Escritura dice allá en el versículo 52, ya estamos terminando, pero escuche lo que dice la Escritura en el versículo, leamos desde el 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Está hablando de que no todas las personas, cuando venga Jesús a esta tierra, no todos los que tengan a Jesús y hayan obedecido su palabra van a morir. No todos, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Recuerde, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y dice: los muertos serán resucitados incorruptibles. Las personas que estén muertas cuando Jesús venga, por la poderosa resurrección de Jesús,
que los corintios no estaban creyendo, por esa poderosa resurrección, cuando Jesús venga, todos los muertos que creyeron en Él serán levantados y serán llevados con Él. En medio de ese proceso, recuerde que habrá una transformación. Ese cuerpo incorruptible ya no estará más, ya no va a estar más ese cuerpo ese cuerpo corruptible, sino que se convertirá en un cuerpo incorruptible, sin pecado. Y dice, pero los que estamos aquí y nosotros seremos transformados. Así que si Jesús viniera hoy, hermano, simplemente el Señor te levantaría, en el proceso te transformaría. La semilla tendría que morir en ese proceso. ¿Para qué? Para poder estar con Él. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Jesús sí resucitó. Y Jesús nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a Él con todo el corazón. Entiende, yo te estoy predicando esto porque esta es la doctrina más importante de la Biblia. No hay otra, yo no encuentro otra. Yo he estudiado la Biblia de tapa a tapa, hermano. La he leído muchas veces, la sigo leyendo. Ahora mucho más, con más poquito, o sea, con más cuidado, escarbando más, o sea, como lo hacía Esdras en el capítulo 7 de Esdras, versículo 10, inquiriendo, hermano, mirando ahí poco a poco, hermano, lo que dice la Escritura. La verdad, hermano, es que Cristo viene y te va a resucitar porque Él resucitó. No predicar esto en la iglesia, no predicar esto en las iglesias hoy en día, es no enseñarle a la gente la realidad de lo que dice la Escritura. Tú no necesitas plata, tú no necesitas casas, tú no necesitas, hermano, un título, tú no necesitas, quizás esas cosas son añadiduras, vendrán simplemente porque tienen que venir, esa es parte de la vida. Pero tú sí tienes una necesidad real y esa necesidad es creer lo que hizo Jesús por ti y vivirlo, enseñarlo, caminar como si eso fuera tu vida todos los días, hermano, porque tú no tienes, escúchame, tu vida no es segura acá, hermano. Cualquier día te vas a ir, tú y yo, ya lo sabemos, hermano, o sea, ya eso lo sabemos. Ya eso lo sabemos. Decimos que alguien murió de coronavirus, está bien, se murió alguien de coronavirus, murió alguien, pero ¿acaso eso va a limitar de que nosotros también tengamos que dar ese paso algún día? Sea por lo que sea, hermano, también nosotros lo vamos a dar. Pero ¿estás preparado? Jesús está en tu corazón. Jesús es el dueño de tu vida. El que resucitó es tu dueño. Porque si Él es tu dueño, entonces cuando Él venga te resucitará también a ti. Dice la Escritura, para finalizar el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, dice la palabra del Señor, qué lindo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. El Señor te dice, vea, póngase firme y constante. La palabra firme en griego es la palabra hedraios, que significa sentarse fijo, así. Estar firme no es estar parado ahí, hermano, sino en este texto lo que significa es estar sentado como agarrado de la silla, como que nunca te van a quitar de ahí. Estar firmes. Y dice, y constantes. La palabra constantes en el griego es ametakinetos, que quiere decir inmovible. ¿Qué quiere decir esto? Esté firme y constante en la enseñanza de la resurrección. Esté firme y constante creyendo, no deje que le roben la bendición. Mucha gente está enseñando cosas erradas hoy en día. Hermano, tenga cuidado con lo que está escuchando. Tenga cuidado con lo que está escuchando. Estar firme y constante quiere decir que usted va a estar ahí soportando lo que la gente le diga, las enseñanzas que vengan contra la Biblia, las enseñanzas que vengan contra lo que usted cree. Entonces la Biblia te dice, esté usted firme y constante, dice, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la palabra periseu, que quiere decir abunde, aumente en la obra del Señor, no se quede pequeñito en la obra del Señor, sino crezca. Dios quiere que usted crezca, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, termina Pablo diciendo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? Yo estoy feliz aquí predicando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mi trabajo no es en vano. Porque el Señor me dice que predique,
Mi trabajo no es en vano. ¿Dónde me lo dice? En su palabra. El Señor me dice que predique la palabra, en su palabra mismo está, hermano, y yo le obedezco. ¿Y qué tengo que hacer? Enseñarle a la gente lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Yo no le enseño a la gente lo que yo vivo en mi vida, sino lo que la Biblia dice. Y la resurrección es la doctrina fundamental, es la base del cristianismo. Si no lo entiendes así, tienes problemas, estás como los corintios y tienes que volver tu corazón a Jesús. Vuelve tu corazón a Jesús. Jesús viene. Dice la Biblia que viene como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Él no avisa, hermano. Él no dice cómo. Él ya cumplió con lo que él ya tenía que cumplir. Vino por nosotros, murió por nosotros, fue sepultado por nosotros, pero también resucitó por nosotros. Ahora está esperando el momento en que el Padre le dé la autorización para venir por segunda vez aquí y consumar todas las cosas. Yo quiero que lo entiendas. ¿No estás feliz de que Jesús venga? ¿Sabe qué decía Pablo hoy leyendo un texto ahí mismo en esa palabra? Él estaba regañando a los corintios, pero al final de un versículo les decía: ven Jesús. Imagínense, les estaba retando. No creen que Jesús va a venir, y eso fue hace 2000 años. Quizás muchos de ellos murieron. Muchos corintios pensaron que la resurrección no se iba a efectuar. Ahora tienen que esperar, porque recuerde que hay dos resurrecciones. Tú debes participar de la primera, no de la segunda. La primera es para los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, vas a participar de esa. De la segunda no. Amén. Jesús te ama. Gracias por escucharme hoy. Estaba con mucho deseo de predicar esta palabra hoy, de terminar Primera de Corintios. Mañana iniciaremos el estudio del segundo libro de Corintios también. Es un libro diferente, es un libro, aunque es a la misma iglesia, viene con otro espíritu. Pablo primero venía con un espíritu de corrección, de exhortación y de enojo, y ahora viene con un espíritu de mansedumbre, de amor, de cubrir a la gente, porque parece que esta iglesia tuvo un cierto arrepentimiento en varios miembros. Amén. Entonces vamos a leer este libro con mucho cariño y con mucho amor. Te invito a que lo comiences a leer, te metas, busca los planes de la YouVersion o en tu misma Biblia, comienza a leerla, léela, porque ahorita tenemos tiempo para hacerlo, y cuando esto pase vamos a tener también tiempo, no porque ya esto pase vamos a dejar de leerla. Amén. Te amo mucho, gracias por estar acá conectado conmigo. Te invito a darle like para saber que estuviste acá y poder orar por ti, y te invito a que compartas esta enseñanza con otras personas. La gente necesita saber que Cristo resucitó y que esa doctrina sigue siendo la base de la iglesia. Después de 2000 años sigue siendo la base de la iglesia cristiana. Amén. Si la iglesia cristiana no cree en esto, entonces ¿quién lo va a creer? Si los cristianos no creen en esto, entonces ¿quién lo va a creer? Gracias por seguirme. Oremos, amén. Si tienes alguna petición, no olvides dejarla ahí. Yo he estado orando por tus peticiones, he estado orando mucho por tu provisión en este tiempo, para que Dios no pare de proveer, hermano, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ha venido una provisión sobrenatural de parte de Dios, que llegan cosas de diferentes partes. Dios comienza a abrir puertas por un lado, por el otro, y a usted no le faltó la comida. O sea, no te voy a ver más flaco cuando salgamos de esto, porque el Señor te ha provisto. El Señor es tu proveedor. Si tú estás con Él, Él mismo ha prometido que Él es tu pastor y nada te falta. Y he estado orando para que Dios te bendiga. Gracias a todos nuestros hermanos de Iglesia Saint Cricol en cualquier parte del mundo, porque cada persona que se conecta a esta red en este momento es parte de Iglesia Saint Cricol. Les amo a todos, por todos oro. Mis hermanos allá en Estados Unidos, en Australia, en Italia, no sé, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en Perú. Últimamente tenemos muchas personas de Perú siguiendo nuestras predicaciones y también compartiendo nuestras predicaciones. Gracias de todo corazón. Nos vemos mañana para comenzar con nuestra primera enseñanza de la segunda carta a los Corintios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Quiero darte la gloria por tu palabra. Este capítulo 15 de Primera de Corintios, quizás, Señor, muchas veces lo hemos pasado por alto. Quizás no nos habíamos dado cuenta que esta gente tenía un problema tan grave al no creer en la resurrección, al no creer, Señor, en la principal y fundamental doctrina de la iglesia cristiana.
Si hubiese alguien aquí entre nosotros, Señor, pensando que eso no va a suceder, yo te pido que nos perdones y que nos ayudes, Señor, que convenzas. Tu palabra dice que tú convences al hombre de justicia, de juicio y de pecado. Tú eres el único que puede convencer, Señor, a cada persona de volver su corazón a ti, Señor. Pasará este evento magnífico, maravilloso. No sabemos en cuántos años, pero tú vienes por segunda vez y será efectuado aquello, Señor, que tu palabra ha estado hablando, Señor, durante 2000 años. Y aún antes de esto ya se hablaba, Señor. Yo te pido, Padre, que te glorifiques, Señor, y que tomes esta iglesia, Señor, no Sencricol, sino tu iglesia, la que tú compraste con tu sangre, no el título, Señor, sino la que tú compraste con tu sangre, Señor, y la conviertas, la transformes en esa iglesia pura y sin mancha que tú quieres que sea, Señor. Te pido que te glorifiques, Señor. Y como te dijo Pablo y como te han dicho, Señor, varias personas, nosotros también te decimos, ven Jesús, ven Señor Jesús, te esperamos. Maranata, Cristo viene pronto. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y porque sabemos que nuestras oraciones, Señor, serán escuchadas. Nuestras oraciones por nuestras familias serán escuchadas para que ellos se acerquen a ti. Mi Dios, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Bendigo cada persona que escucha esta predicación donde esté, Señor. No importa el país donde esté, Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús y te pido que no le falte nada. Y oramos, Señor, que si tú deseas que esto pase pronto, Padre, lo hagas conforme a tu voluntad en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, mi Dios eterno, que muchas personas escucharán de tu palabra, Padre Santo, a través, Señor, de este medio, de Facebook, de YouTube, Señor, de Instagram. Oramos, Señor, para que se abran las puertas en las redes sociales, Señor, y la gente pueda escuchar de tu nombre. Jesús, te amamos y esperamos tu segunda venida a esta tierra. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te bendigo con todo mi corazón. Que el Señor te bendiga grandemente y no olvides, mañana nos vemos a las 7 hora de Colombia, amén, 7 p.m. hora de Colombia para comenzar nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Gracias por estar con nosotros, bendiciones. Papi.